Cordial saludo. Vamos a trabajar el diagrama de Moy por medio de un ejercicio práctico. Entonces, tenemos este ejemplo que dice: está fluyendo agua a 10 grados Celsius con una rapidez de 1150 litros por minuto por una tubería de acero con diámetro nominal de 2 pulgadas, cédula 40. Determinar el número de reinos, qué tipo de fluido es y el factor de fricción por tubería generado. Entonces, primer paso, debemos de manejar el caudal en una unidad estándar en el sistema internacional. Me dice que el caudal es 1150 litros por minuto. Sabemos que un metro cúbico son 1000 litros y que un minuto son 60 segundos. Entonces, convirtiendo eso, me queda que el caudal es de 19,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Segundo paso, debemos de hallar el área de la tubería. Nos dice que la tubería es de 2 pulgadas nominal. Tenemos que revisar las tablas de acero comercial de tuberías. Nos dice que para un diámetro nominal de 2 pulgadas en cédula 40, que es una especificación de espesor, para un diámetro interior, que es el que nos interesa, en milímetros es de 52,5 milímetros. Con estos datos procedemos a calcular el área. Entonces nos dice que el área es pi por d al cuadrado sobre 4. Reemplazando ese dato nos da que es 2,165 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Teniendo ya esos dos datos, podemos calcular la velocidad a la cual está moviéndose el fluido dentro de la tubería. La ecuación de caudal es velocidad por área. Despejamos la velocidad, nos queda que es caudal sobre área. Reemplazando caudal 19,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Reemplazando el área 2,165 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Simplificando, nos da que la velocidad es de 8,853 metros por segundo. Con esos datos procedemos a calcular el número de reinos. La teoría que nos dice respecto al número de reinos, nos dice que el número de reinos es igual a la densidad del fluido, a la velocidad promedio a la cual se está moviendo, a la longitud de la tubería, en este caso el diámetro interior, y a la viscosidad cinética o cinemática, que es la equivalente. Teniendo esos datos, pues procedemos a hacer el cálculo. Entonces, datos requeridos: velocidad 8,853 metros por segundo, diámetro interior 52,5 por 10 a la menos 3 metros, viscosidad cinemática que se toma de tablas para 10 grados Celsius, fluido agua 1,3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Despejamos el número de reinos, sabiendo que arriba me queda metros cuadrados sobre segundo, abajo también se cancela, me queda dimensional. Realizamos las operaciones matemáticas, me da 357.523, simplificándolo 3,6 por 10 a la 5. Con ese dato procedemos a determinar qué tipo de flujo es. La teoría nos dice que cuando el Reynolds es menor a 2300 es flujo laminar. Cuando es entre 2300 y 4000 es transicional, no podemos trabajar en esa región. Y cuando está por encima de 4000 es flujo turbulento. En este caso, el dato dio 357.523, o sea, es totalmente flujo turbulento. Al ser totalmente flujo turbulento, nos va a trabajar con el diagrama de Moody y con la rugosidad de la tubería. Entonces, cuando hablamos de flujo turbulento en tuberías, el flujo turbulento se caracteriza por fluctuaciones aleatorias y rápidas de regiones giratorias de fluido llamadas remolinos a través del flujo. Acá tenemos un esquema de la tubería internamente. Entonces, sabemos el diámetro interior, sabemos el nominal y tenemos que hallar la rugosidad L. Ese está establecido ya por tablas. Nos decían que es un acero de tubería. La tubería es en acero comercial. Mirando la tabla en milímetros, me dice que es 4,6 por 10 a la menos 5 el factor de rugosidad. Con ese dato es que vamos a trabajar. Tenemos aquí el diagrama de Moody. Entonces, en la parte izquierda nos da el factor de fricción. En la parte inferior nos muestra el número de reinos. En la parte derecha me da la rugosidad relativa, la relación entre el diámetro y la rugosidad. Tenemos nuestra gráfica. Miremos que al lado izquierdo de la gráfica tenemos una línea que me dice flujo laminar. Ese flujo laminar está entre 0 y 2 por 10 a la 3. Y a partir de 4 por 10 a la 3 aparece todo lo que es
el flujo turbulento, o sea, todas las curvas que me van a dar el cálculo de flujo turbulento para diferentes valores de rugosidad relativa. Entonces nos toca hallar esta relación de rugosidad relativa. ¿Cómo la hallamos? Pues ya conocíamos que el valor de rugosidad para el acero es 4.6 por 10 a la menos 5. El diámetro interior de la tubería 52,5 por 10 a la menos 3. Ambos en metros. Obviamente hacer una relación, eso se cancela. Me da un valor adimensional de 1141. Entonces procedemos a hacer el cálculo del F por medio del diagrama de Moody. Entonces tenemos nuestro diagrama de Moody. Sabemos que el número de reinos es 3,5 por 10 a la 5. Lo identificamos, lo marcamos verticalmente. Sabemos que nuestra rugosidad relativa era 1100. Lo ubicamos dentro del área y trazamos nuestra curva. Donde se conectan va a ser nuestro punto de referencia para hallar el F y nos vamos hacia la izquierda horizontalmente. Nos dice en este caso que el factor de fricción es de 0,02. Ese factor de fricción, ¿en dónde lo vamos a usar? Sabemos que la teoría nos dice que la pérdida de carga HL por fricción para tuberías es HL es igual a F por L sobre D por velocidad cuadrada sobre 2G. L es la longitud total de la tubería, D es el diámetro interior de la tubería, la velocidad, la que ya conocemos que es la velocidad promedio, y la gravedad, pues también la conocemos que es 9,81. Y el F es el que tenemos que reemplazar. En este caso no nos han dado más datos, o sea que solo llegamos a hallar el F. Pero dando estos valores podemos hallar una pérdida por fricción en la tubería. Podría ser de forma unitaria, asumiendo por un metro, o pues por los metros que necesitemos dependiendo la tubería del sistema que estemos analizando. Mucha suerte con este ejemplo y aprovechen el temario de ejercicios.